Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Espinosa y vamos a proceder en este video a realizar la ayudantía de astronomía. ¿Sí? Disculpen, la última vez tuve problemas con la conexión de internet, así que junto a la profesora Liz, bueno, decidimos hacer este video para poder ayudarlos, ¿sí? Bueno, entonces empecemos. El curso de astronomía, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos que tener muy claro qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo. ¿Qué es lo que hace la astronomía y a qué se dedica? Principalmente la astronomía se dedica a comprender el, el comportamiento de los astros, ¿ok? Tanto su movimiento como las reglas por las que se rigen. En primer lugar, para poder entender cómo se comporta todo en el universo, necesitamos primero hablar el mismo lenguaje, aquí y en todos lados del planeta. Es por eso que se creó el Sistema Internacional de Medidas, o SI, el cual estandariza cuáles van a ser las unidades de medida para cada una de las medidas necesarias, cuando hagamos cálculos o cuando hablemos de lo que sea. Entonces, les pongo acá las principales, que son las que vamos a usar en esta ayudantía, que según el sistema internacional, para la masa, nosotros ocupamos el kilogramo. Para hablar de distancia, nosotros siempre nos vamos a regir en metros. Y cuando hablemos de tiempo, nosotros siempre tenemos que tener claro que vamos a hablarlo en segundos, ¿ok? Esto con respecto al sistema internacional de medidas. Cuando nosotros vayamos avanzando, vamos a ir hablando de otras escalas más grandes, que ya claramente no podemos hablar de cuando hablemos de distancia, no podemos hablar en metros cuando estamos hablando, por ejemplo, en la galaxia o más allá, no podemos estar poniendo un número gigante, por lo que, bueno, ahí empezamos a hablar de años luz, pero el sistema internacional de medidas, cuando hagamos nuestros cálculos, vamos a ir viendo que vamos a tener que usar esta estandarización, ¿ok? Entonces, primero, nosotros tenemos que comprender que el universo es muy grande, ¿cierto? Y hay grandes distancias. Entonces, lo primero que tenemos que comprender y tenemos que analizar bien es cómo se comportan y cómo vamos a llamar a estas distancias. Entonces, en primer lugar, nosotros sabemos que como un estándar también en astronomía se le dice una unidad astronómica, ok, acá lo vamos a subrayar, una unidad astronómica, se le denomina la distancia que hay desde la Tierra al Sol, ok. Entonces, de aquí a acá hay una unidad astronómica y cuando la Tierra está del otro lado, después de medio año, ¿cierto? Aquí también hay una unidad astronómica. Y bueno, eso es para todos lados, ¿cierto? Para allá también hay una unidad astronómica y acá también. Ahora, esta unidad astronómica nosotros también la llevamos al Sistema Internacional de Medida y la podemos ver de dos formas, en kilómetros o en metros, ¿cierto? Nosotros sabemos que podemos hacer la conversión. Entonces, síganme acá abajo, nosotros tenemos que una unidad astronómica equivale a 1,5 por 10 elevado a 8 kilómetros, ¿ya? Pero eso sigue sin ser en sistema internacional. Si nosotros tenemos kilómetros, sabemos que si lo queremos tener en metros, tenemos que multiplicarlo por 1000, lo cual nos deja este número que corresponde a 1,5 por 10 elevado a 11 metros, que es bastante, ¿ok? Entonces cuando queramos trabajar la distancia del Sol a la Tierra, nosotros vamos a saber que esta es la cantidad correspondiente en metros. Con respecto a la masa, también, como yo les había dicho, tenemos que el sistema internacional nos dice que la medición correcta tiene que ser en kilogramos. Estos números que están acá se los tienen que aprender, ¿ok? Son parte de la materia, así que por favor interiorícenlo. Nosotros tenemos que la masa del Sol corresponde a 1,98 por 10 elevado a 30 kilogramos o aproximando 2 por 10 elevado a 30 kilogramos, lo cual es un número bastante grande. Si quieren pueden tratar de escribir 30 ceros y se van a dar cuenta de lo grande que es el número. Por otro lado, tenemos la masa de la Tierra, que corresponde a 5,97 por 10 elevado a 24 kilogramos, o si quieren lo pueden aproximar a 6 por 10 elevado a 24. Algo muy importante a destacar, es que el factor al que está elevado el 10 pareciera que no es tanto. El de la Tierra está elevado a 24, mientras que el del Sol está elevado a 30, ¿cierto? Ahora, ustedes dirán qué tanto importa este factor, que son solamente unos 6 ceros, y bueno, yo les digo que sí importa mucho. Ese factor de 6 ceros corresponde a la proporción que les muestro en esta diapositiva, donde aquí es donde está la Tierra. Así que en verdad consideren
para efectos de cálculo, cuando vayamos viendo a lo largo de este video, que la masa de la Tierra es despreciable si es que la comparamos con la del Sol, ¿ok? Ese factor es muy, muy importante. Bueno, importante recalcar que tanto la masa del Sol como la masa de la Tierra tienen que aprendérsela porque también es materia, ¿sí? Ok, ya que tenemos unos cuantos conceptos básicos sobre sobre las medidas del universo, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que investigar, ¿cierto?, sobre nuestro precioso universo. ¿Y qué hacemos? Tenemos que mirar al cielo, ¿cierto? Ahora, para empezar a entendernos entre nosotros, ¿cierto? Lo primero, cuando ustedes vean el cielo en una noche estrellada, ¿cierto? Se van a dar cuenta que es como si estuviésemos dentro de un planetario, es como si estuviésemos dentro de una bóveda y como si las estrellas estuviesen pegadas en una esfera, ¿cierto? Y nosotros estamos contenidos en ella, a la cual los astrónomos se refieren como esfera celeste, ¿sí? Que es donde va a estar la proyección de las estrellas. Sabemos que van a estar muy, muy lejos, ¿cierto? Pero desde nuestro pequeño punto de vista aquí en la Tierra, es como si es que estuviesen pegadas en el cielo, ¿cierto? Bueno, a esta se le denomina esfera celeste. Ahora, nosotros como observador, cuando estamos parados, ¿cierto? En el campo, mirando hacia las estrellas, donde no hay contaminación lumínica, nosotros nos vamos a ir dando cuenta que a medida que van pasando las horas, se van moviendo estas estrellas, ¿cierto? Entonces, acá tenemos diferentes perspectivas de cómo es que se van a ver las estrellas, si es que estamos en el Polo Norte, en el Ecuador o en cualquier latitud que esté entre medio del Ecuador y el Polo Norte. Entonces, este movimiento del planeta, el movimiento de rotación, genera que las estrellas se vayan moviendo desde nuestro punto de vista, ¿cierto?, en el cielo. Aquí hay una representación más gráfica, ¿cierto?, de cómo es que se comporta el universo ante nuestros ojos. El universo, todas las estrellas están donde están, ¿cierto? Si bien se están moviendo cada una en su dirección, ¿cierto? Las galaxias, todo se está moviendo en el universo. Para nosotros es imperceptible, y lo que sí es perceptible para nosotros es el giro que tiene la Tierra con respecto a su propio eje, que hace que, si nosotros estamos parados en algún lugar de la Tierra, cuando miramos para arriba, a lo largo que van pasando las horas, las estrellas se van moviendo. Tal vez estarán familiarizados con este tipo de imagen, que representa claramente cuando, cómo se ven las estrellas, ¿cierto? El movimiento de las estrellas en el cielo a medida que la Tierra va girando. Ahora, ya que sabemos que las cosas se están moviendo, ¿cómo le decimos a alguien que mire una estrella que nos gustó mucho en el cielo? Si queremos decirle a una persona, oye, mira hacia allá, ¿cómo hacia allá? Quizás que hacia dónde mire, no le vaya a señalar con el dedo tampoco, ¿cierto? Muy complicado. Entonces tenemos que ya empezar a establecer sistemas de referencia para poder decirle a una persona hacia dónde mirar. Y ahí es cuando nosotros hablamos de las coordenadas astronómicas, ¿ok? Entonces, en primer lugar, vamos a ver el sistema de coordenadas horizontal, ¿ok? Que este es el más simple de entender en primera instancia y nos va a servir para entender todo lo que viene. Entonces, si estamos en una noche estrellada en el campo y estamos junto a alguien, ¿cómo le decimos a alguien que mire más que con el dedo? Acá entran las concepciones más básicas que vamos a ir desarrollando sobre cómo orientarnos. En primer lugar, vamos a tener que cuando estemos parados, ¿cierto? Acá tenemos, denme un segundo, tengo el puntero por acá. Acá está. Si nosotros estamos parados acá, ¿cierto? Vamos a ir viendo cómo se va a estar moviendo las estrellas, si es que pasan las horas. Pero en un momento dado, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que todo va a estar aparentemente quieto. Lo primero que nosotros vamos a notar, que vamos a tratar de hacer, es identificar la estrella que está justo arriba de nosotros, a la cual nosotros le vamos a llamar cenit. ¿Ok? Esa estrella que está justo arriba se le va a denominar cenit. Ahora, ¿cómo nos movemos nosotros? Ustedes lo que le tienen que decir a su amigo, con la persona que estén, o quien sea, con la pareja, le van a decir, mira hacia el norte. Ya, ok, va a mirar hacia el norte y nos vamos a ubicar en este punto que está acá. Ahora, nosotros le vamos a decir, mira en tantos grados en el horizonte, ¿cierto? En el norte va a estar el grado cero. Y le vas a decir, mira en 90 grados hacia el este, ¿sí? Y vamos a ir recorriendo de aquí hasta acá. Nosotros sabemos que el círculo tiene 360 grados, entonces vamos a llegar hasta este punto.
Hasta acá hemos recorrido 90 grados en el horizonte. A este ángulo que nos hemos desplazado en el horizonte se le denomina azimut. ¿Ok? Ahí les tengo la definición en el cual dice que es el ángulo del objeto alrededor del horizonte. Y como lo hicimos acá, usualmente se mide desde el norte hacia el este. Luego, ya que estamos a ras de suelo mirando, nosotros le vamos a decir a la persona con la que estemos, le vamos a decir, ya, ahora mira un poquito más arriba. ¿Cuánto? Unos 30 grados. ¿Ya? Entonces, nuestra persona va a levantar, nuestro compañero va a levantar la mirada unos 30 grados con respecto al suelo y se va a encontrar con esta maravilla de estrella que está acá. ¿Sí? A esa como altura de mira, como subiendo la mirada con respecto al horizonte, le vamos a llamar ángulo de elevación o altura. ¿Ok? Nosotros, como sabemos que estamos subiendo, nosotros tenemos un máximo de aquí, ¿cierto? Que va a ser de 90 grados, que es llegando hasta arriba. Entonces, si nosotros le decimos a alguien, mira al norte y después mira 90 grados, con azimut de 90 grados, ¿cierto? Y después mira con 90 grados para arriba, se van a pillar con el cenit. ¿Cuál es el problema con este sistema? Es que si estamos viendo una estrella, perdón, no se ve, vamos a hacerlo con acá. Si estamos viendo una estrella que está acá, ¿cierto? Vamos a estar mirándola, contemplándola mucho rato, y cuando sigamos viendo, ¿cierto? Esta estrella con el tiempo se va a ir moviendo y ya no va a estar ahí, y al cabo de unas cuantas horas se va a encontrar acá. Entonces no vamos a poder estar todo el rato con la mirada fija, y está, así que seguimos así, ¿cierto? Va a seguir girando, seguir girando, 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 hasta que ya incluso se nos va a perder de la mirada. Entonces este es un gran problema porque no podemos decirle a una persona que se quede mirando la estrella todo el rato, ¿cierto? Y tampoco podemos decirle a alguien que esté al otro lado del mundo por teléfono, oye, mira la estrella que, chuta, no puedes ver nada. Entonces, ¿qué hacemos? Los astrónomos se la ingenieron de una forma increíble para establecer un sistema de coordenadas que se aplique para todas las personas en todo el planeta. Entonces, de acá surge, ¿cierto? La, la forma universal con la que nosotros nos vamos a referir cuando estemos hablando de ubicaciones de estrellas. En primer lugar, si queremos hablarle para todos, ¿cierto? Tenemos que considerar el movimiento de la Tierra, ¿ok? Tenemos que ir más allá de nuestro horizonte, ampliarnos un poco más y vamos a incluir al Sol en nuestro pensamiento, ¿ok? Entonces, en primer lugar, nosotros lo que tenemos que definir es el concepto de eclíptica, ¿ok? Y tal como dice, es el camino aparente del Sol en la esfera celeste. Recuerden, la esfera celeste es donde vemos nosotros la estrella en el cielo. Es el camino aparente del Sol desde el centro de la Tierra. Y el plano que se genera, ¿cierto?, con nosotros, se le denomina como eclíptica. ¿Ok? Entonces acá tenemos bien clarito cómo está. Si se fijan en la imagen de la izquierda, se van a dar cuenta que cuando nosotros trazamos la eclíptica, ¿sí?, vamos a tener un plano en el cual nosotros vamos a estar coplanar con el Sol, ¿cierto? Ahora, nosotros además ya empezamos a considerar otras cosas más importantes. En primer lugar, tenemos el eje de inclinación de la Tierra, ¿ok? Que nosotros no estamos con el polo norte al igual que el polo norte del Sol, ¿cierto? No están alineados, sino que nosotros estamos inclinados con un ángulo de 23,5 grados, ¿ok? Entonces, muy importante, recuerden que la eclíptica es el camino aparente del Sol, cuando nosotros la vemos como todas las estrellas, ¿cierto? Nosotros sabemos que el Sol es una estrella, y en la noche nosotros vemos las estrellas y se ven mover, ¿cierto? Y trazan el camino que habíamos visto anteriormente. Y si se ponen a pensar, el Sol hace exactamente lo mismo. Entonces, con esta definición, ya podemos definir el siguiente sistema de coordenadas, ¿cierto? Que le vamos a decir sistema ecuatorial. ¿Por qué ecuatorial? Bueno, vamos a ver que es específicamente porque también toma como referencia el ecuador celeste, ¿ok? Entonces, primero, tenemos que entender que al igual hace un símil parecido al sistema anterior, el horizontal, en el cual vamos a tener la ascensión recta, o AR, o RA en inglés, que es el ángulo que se mide desde el punto de intersección del plano ecuatorial con el plano orbital terrestre, la eclíptica a la proyección del objeto. Ok, ¿qué acabaste de decir? Raro, ¿cierto? También tenemos el ángulo de declinación, que es el ángulo entre la posición del objeto y el ecuador celeste.
Algunas veces usa la distancia polar, que es de 90 grados. Ok, ¿qué volviste a decir? Vamos viendo. Primero, nos vamos a ubicar acá, y donde está el puntero es la Tierra. Ok, todo lo que está alrededor, alrededor es la esfera celeste, ¿sí? Que es la bóveda que yo les estaba comentando delante donde se ven proyectadas las estrellas. En primer lugar, vamos a trazar el eje de la Tierra. Nosotros sabemos que la Tierra está inclinada con respecto al Sol y va a ser lo primero que vamos a dibujar, ¿sí? Ahora, una vez que ya tengamos claro la orientación de la Tierra, vamos a dibujar el ecuador celeste, ¿ok? Que es el que está ahí. Todo este que está acá se denomina ecuador celeste. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, piensen un poco. ¿Qué pasa si nosotros nos paramos en el polo norte? ¿Cierto? Y miramos justo hacia arriba. Estamos justo en el medio del polo norte. Y miramos hacia arriba, va a haber una estrella acá, ¿cierto? La cual se llama Polaris. Importante saberlo, ¿ok? Si es que nosotros nos quedamos justo a la mitad del polo norte y miramos hacia arriba, van a pasar las horas, ¿cierto? Y esa estrella no se va a mover. Va a estar quieta, ¿cierto? Ahora, si es que nosotros nos ubicamos en algún lugar más cercano al Ecuador, digamos acá, ¿cierto? Nosotros vamos a ver, o bueno, acá está la Tierra, entonces nos vamos a ubicar mirando hacia acá. Nosotros vamos a ver que estas estrellas van a ser las que tienen un movimiento más perceptible, ¿ok? Entonces recuerden, Polaris acá, si es que van a pasar la hora, no se va a mover nada. En cambio, las estrellas que están en el ecuador celeste van a ser las que tengan más movimiento. Para nosotros, recuerden, muy importante ir aclarando estas cosas porque todo es desde nuestro punto de vista. Luego nos vamos a fijar, ya que tenemos claro nuestra orientación y cómo se mueven las estrellas que tienen mayor movimiento, ¿cierto? Que están en el ecuador celeste. Este se le denomina, muy importante, vamos aclarando, ecuador celeste se le denomina a la línea del ecuador, ¿cierto? Proyectada en la esfera celeste, que como dije nuevamente, disculpen la redundancia, es donde están las estrellas que tienen mayor movimiento para nosotros. Luego, una vez que tenemos identificado esto, nosotros tenemos que dibujar la eclíptica. Entonces nosotros decíamos, ¿qué era la eclíptica? La eclíptica era el aparente camino del Sol en nuestra esfera celeste. Entonces si nosotros estamos al medio, ¿cierto? El Sol va a realizar este movimiento con respecto, o sea, en el cielo. Y nosotros lo vamos a percibir, ¿cierto? Entonces, ya tenemos dos factores importantes acá, que va a ser el ecuador celeste y la eclíptica. Ahora, una vez que tenemos hecho este dibujo, viene una parte muy importante que va a ser identificar cuál va a ser el punto con el que nosotros vamos a empezar a regirnos. Va a ser nuestro punto cero, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho delante que para empezar a hacer las coordenadas horizontales teníamos que decirle a la persona, hey, mira hacia el norte, y después desde ahí ya mira en tantos grados hacia tal lado. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo acá. Entonces, para hacer eso, nosotros encontramos los puntos de intersección entre estos dos elementos, que son el ecuador celeste, ¿cierto? Y la eclíptica. Entonces tenemos una intersección acá y otra intersección acá. Entonces, dependiendo de hacia dónde orientaron el polo norte, ¿cierto? Es donde nosotros vamos a tener el punto vernal, porque si lo orientaron hacia el otro lado, entonces el punto vernal queda del otro lado. Entonces es muy importante aclarar eso. Entonces este que está acá por delante, dado que hicimos que la inclinación esté hacia allá, entonces este que está por delante va a ser el punto vernal, ¿ok? También denominado punto Aries. Perfecto. Entonces lo voy a remarcar bien. Este punto que está acá, ¿cierto? El que está remarcado, que es la intersección, va a ser nuestro punto de origen para empezar a hablar cómo movernos en esta esfera. Acá vamos a hacer una especie de arreglo, ¿cierto? En el cual nosotros teníamos que la orientación de la Tierra en el primer dibujo está hacia allá, entonces lo que vamos a hacer nosotros es enderezarlo y lo vamos a poner derecho. Entonces, si es que ponemos derecho el polo norte, o sea, el eje de la Tierra, ¿cierto? Nos va a quedar corrido la eclíptica, acá, muy importante, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque va a ser más fácil para nosotros empezar a movernos en nuestro sistema de coordenadas. Igual pueden dejarlo como estaba antes mientras ustedes se entiendan. Entonces todo lo que hemos hecho nos ha llevado a este dibujo.
donde podemos reconocer los puntos más importantes, ¿cierto? Tenemos arriba el polo norte celeste, abajo el polo sur celeste, tenemos acá el punto vernal, ¿cierto? Nosotros sabemos que esta que está acá va a ser la eclíptica, ¿ok? Y esta que está acá va a ser el ecuador celeste. Perfecto. Entonces, si ya tenemos todo eso identificado, se darán cuenta que es muy parecido, si no igual, a esta imagen que está acá. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Aquí, acá, lo mismo. Y ahora sí, es hora de traer nuestras definiciones que habíamos hablado delante. ¿Cómo nos vamos a mover en esta esfera celeste? ¿Cierto? Entonces, vamos. Tenemos acá, en primer lugar, el punto vernal, que va a ser de donde nosotros vamos a partir. Entonces, nosotros estamos al medio, ¿cierto? Y de aquí hasta acá es donde vamos a partir. Nosotros antes decíamos, mira hacia el norte y empieza a moverte en tantos grados. Ya, nosotros estamos a la mitad ahora y nosotros siempre vamos a mirar, por así decirlo, al punto vernal. Desde ahí, nosotros vamos a decirle, en primer lugar, mira con tanto ángulo de ascensión recta, ¿ok? ¿Qué significa esto? Nos vamos a empezar a mover por acá, ¿sí? Hacia allá, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos del ángulo de declinación, ¿cierto? Una vez que ya nos movemos por el ecuador celeste, generando la ascensión recta, ahora nosotros vamos a mirar hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Con ángulo de declinación. Entonces, el ángulo de declinación se define como hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Con respecto al ecuador celeste. Entonces, hagamos un ejemplo de cómo podemos empezar a ubicarnos, ¿ya? El primer ejercicio dice, ubique una estrella en la esfera celeste con las coordenadas de ascensión recta 14 horas y ángulo de declinación de 60 grados. Ahora, horas, ¿por qué me están hablando de horas acá? Primero, vamos a traer nuevamente este dibujo que encuentro que va a servir. Vamos a mirar la estrella que está acá, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que a medida que vaya pasando el tiempo se va a mover por acá, ¿cierto? Sí, sí, sí. Van a pasar las horas. ¿Y cuánto creen que va a tener que pasar para que esté en el mismo lugar que lo estábamos viendo? Ya, perfecto, adivinaron. Y toda esta vuelta en el que se demora la estrella en volver al lugar en el que estaba son 24 horas. 24, bien bonito, ya. Tanto esa estrella como la que está acá también va a volver a estar en su posición, perdón por el círculo malo, en 24 horas. Lo mismo la que está acá y lo mismo todas las estrellas, ¿cierto? 24 horas es lo que nos demoramos en percibirla en el mismo lugar que la habíamos visto originalmente. Entonces, volviendo a nuestro problema original, nosotros nos damos cuenta que en el fondo nosotros lo que estamos haciendo es que al saber que una vuelta completa es de 24 horas, estamos fraccionando todo el ecuador celeste. Denme un segundo para encontrarlo. Acá está. Todo el ecuador celeste, ¿cierto? Nosotros sabemos que una estrella se va a dar vuelta en 24 horas, entonces lo vamos a ir fraccionando. Acá nosotros partimos, así que lo vamos a denominar que va a ser la hora 0. ¿Ok? La Tierra está girando en sentido antihorario, así que va girando hacia allá. Lo vamos a ver, hacia allá. Perfecto, hacia va girando. Entonces ya van pasando las horas. Entonces ahí tenemos 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5 y acá tenemos la hora 6. 7, 8, 9, ¿cierto? Y acá está el 12, entonces acá 12 horas. Y si seguimos fraccionándolo, ¿cierto? Vamos a tener que este punto que está acá son 18 horas. Finalmente, vamos a seguir avanzando y vamos a llegar hasta 24, que es lo mismo que 0 horas, ¿cierto? Y acá está el 6. Perfecto. Ok, entonces tenemos claro que nosotros cuando nos vamos moviendo, ¿cierto? En el ecuador celeste y vamos describiendo la ascensión recta, nosotros lo fraccionamos en horas. Entonces, en primer lugar me dicen ascensión recta 14 horas, muy bien, me ubico en el 0 y voy avanzando. Por acá 1, 2, 3, acá está el 3, acá está el 6, ¿cierto? 7, 8, 9, 10, 11 y acá 12. Muy bien. Entonces hasta acá vamos bien, pero nos faltan 2 horas más. Ahora, ¿cómo vemos esto? Nosotros sabemos que, lo voy a poner en otro color,
acá tenemos 18 horas y acá tenemos 12 horas. Entonces, nosotros tenemos que avanzar un poco más, que corresponde a 2 horas. Nosotros sabemos que el punto medio entre el 12, ¿cierto? Las 12 horas y 18 estaría como por acá, que corresponde a unas buenas 15 horas. Acá. A nosotros nos están diciendo 14, así que vamos a tener aquí 12, 13, 14 y después 15. Nosotros queremos llegar hasta 14. Entonces seguimos avanzando un poquito más, de aquí hasta acá. Y perfecto, cumplimos con las 14 horas que nos dijeron de ascensión recta. Ahora tenemos que ver cómo es el ángulo de declinación. El ángulo de declinación, como teníamos, es el ángulo con el que vamos a subir o bajar con respecto a este eje o este plano que acabamos de formar, que es donde llamamos la ascensión recta. Entonces nos dicen 60 grados. Nosotros sabemos que si vamos para arriba, donde está el polo norte, denme un segundo, lo voy a poner con otro color. Acá, en el polo norte, tenemos 90 grados. Y hacia abajo tenemos menos 90 grados. Entonces nos están pidiendo 60 grados. Vamos a subir por acá. Aquí van 10, 15, 20 y hasta acá vamos a llegar hasta 60 grados. Si subimos más vamos a llegar a 90, que no nos están pidiendo. Y acá es donde nosotros nos están pidiendo ubicar nuestra estrella. Entonces acá está nuestra estrella. Esos 60 grados no son siempre muy fáciles de ver, así que voy a tratar de ponerlo con otro color. Vamos a tener que esos 60 grados son el ángulo que se forma entre nosotros, ¿cierto? Acá, y la estrella que está allá arriba, ¿sí? Muy tridimensional esto. Entonces, este ángulo que está acá es de 60 grados, ¿sí? Buenísimo. Entonces veamos otro ejemplo a ver si es que queda más claro. En el segundo ejercicio nos piden encontrar una estrella con ascensión recta de 3 horas y ángulo de declinación de 30 grados. Muy bien, entonces como siempre nosotros partimos desde el punto vernal. Sabemos que por un lado acá tenemos 6 horas, pero no queremos llegar hasta allá, queremos llegar hasta 3, que va a estar justo a la mitad, ¿cierto? Acá. Entonces vamos, ascensión recta hacia allá, 3 horas. Llegamos, genial. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver el ángulo de declinación. ¿Cuánto nos dicen? Que es de 30 grados. Unos 30 grados, entonces subimos 30 grados por la esfera celeste y llegamos hasta acá. Y ahí es donde se encuentra nuestra estrella, ¿cierto? Entonces nuevamente vamos a ver de dónde sale este ángulo, que corresponde al ángulo que se forma entre el plano, donde estábamos viendo, ¿cierto?, la ascensión recta, y el polo norte celeste. Ahí está. Entonces este corresponde a un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un ejercicio ya más complicado para ver si es que quede, y asegurarnos que quede completamente claro. Nos piden ubicar una estrella con ascensión recta de 300 grados. 300 grados, lo estábamos viendo con horas. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Se puso tal vez más complicado. Miren, la verdad es que no tiene mayor ciencia que aplicar una simple regla de 3. ¿Por qué? Bueno, habíamos visto que todo esto nosotros lo fraccionábamos en 24 horas, ¿cierto? Pero si nos están hablando de grados, significa que tenemos que verlo como si fuese un círculo. Y ese no es mayor problema, porque nosotros de la misma forma sabemos que nosotros vamos a partir desde el punto vernal, así que el ángulo que se forma desde donde estamos nosotros en el medio hasta ese punto va a ser de 0 grados, ¿ok? Acá, si nosotros nos vamos desplazando, ¿cierto? Nosotros nos vamos desplazando hacia allá. Oh, no quedó claro. Nosotros nos vamos desplazando hacia allá. Hasta ese punto donde yo les marqué, quizás hayan unos 10 grados. Acá, nosotros sabemos que hacia allá van a haber unos 90 grados. ¿Se entiende? Ahí un ángulo recto. Si seguimos avanzando, vamos hacia allá, hacia allá, hacia allá. Vamos a ir subiendo, ¿cierto? Ahora, si se dan cuenta y nosotros seguimos avanzando hacia allá y nos damos la vuelta entera, nosotros nos acordamos lo que hemos visto hasta ahora, que si nos damos la vuelta entera, entonces un círculo tiene un total de 360 grados, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo lo hacemos para pasar las horas con las que estábamos acostumbrados a trabajar a grados? Bueno, no es necesario hacer la conversión per se, ¿cierto? Simplemente entender dónde nos estamos ubicando. Este que está acá, el ecuador celeste, ¿cierto? Viene siendo un círculo en nuestra esfera celeste. Así que acá les pongo 0 grados, aquí tenemos 0, acá tenemos 90 grados, ya, acá tenemos 180, tal como lo habíamos dicho. 180, oh, quedó feísimo, pero se entiende. Acá tenemos 270 grados. Y si nos damos la vuelta entera, acá también el 0 coincide con los 360 grados. Ok, nos están diciendo 300 grados. Así que nosotros vamos a partir en 0 y vamos a ir avanzando, ¿cierto? Aquí ya van 30, 60, 90, 180 grados. Nos están pidiendo 300, tenemos que seguir. Vamos, vamos, acá estamos 270. Y ahora tenemos que ubicar dónde está el 300. Si se dan cuenta, lo que nos queda para llegar, lo voy a poner en otro color, de aquí hasta acá, ¿cierto? Todo eso que nos falta corresponde a 90 grados, ¿ok? Entonces, si esos 90 grados los vamos fraccionando, vamos a tener que aquí vamos a tener los primeros 10 grados, ¿cierto? Que corresponden, si nos vamos dando la vuelta, a 280, 290, 300, aquí 310, 320, 30, 40, 50 y finalmente 60. Muy bien, ustedes tal vez ahí, si tienen tiempo, lo pueden hacer más bonito. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir nuestro camino que estábamos haciendo delante. Y vamos en el 270, 280, 290 y 300. Perfecto. O sea que quedamos de nuevo muy cerquita. Ahora, ¿qué viene? Tenemos que ver el ángulo de declinación. Menos 25. ¿Cómo era la cosa? Antes me ponían positivo, si sabía que tenía que ir para arriba. Ya, muy fácil, así que no se problemen. Si les dicen, les aparece un ángulo de declinación negativo, lo único que significa es que en vez de ir hacia arriba, hacia el polo norte, nosotros tenemos que bajar. Entonces, nuevamente, sabemos que el menos 90 corresponde, ¿cierto?, a este punto que está acá, que va a ser el polo sur celeste. Entonces, si queremos bajar 30 grados, o sea, menos 25 grados, tenemos que bajar hasta por acá, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar la estrella que nos están pidiendo ubicar. ¿Se entiende? Entonces recuerden, de aquí lo voy a poner con, acá está. De aquí hasta acá, ¿cierto? Tenemos 90 grados, pero nosotros solamente nos piden 25. Nuevamente, para que quede lo más claro posible, ese ángulo es el que se genera desde aquí, desde el centro, hasta allá, ¿cierto? Hacia allá. Perfecto. Y eso es menos 25. Ok. Espero que les haya quedado claro. En verdad, bueno, como siempre, si tienen preguntas pueden hacérnoslas llegar. Si se fijan, lo complicado no es seguir tanto la ascensión recta como ni tampoco el ángulo de declinación, sino que ubicarse bien en la esfera celeste y dibujarla bien desde un principio. Así que, bueno, las ventajas de que esto sea un video es que lo pueden ver las veces que quieran y se los recomiendo si es que les complica. Entonces sigamos. Ya sabemos cómo movernos y ubicar estrellas en nuestra esfera celeste, ¿cierto? Sabemos cómo ya empezar a mirar hacia el espacio. Entonces, ahora nosotros queremos ver y comprender cómo nos movemos nosotros. No podemos comprender cómo se mueve todo el universo, ¿cierto? Si es que no sabemos cómo nos movemos nosotros mismos. Entonces, vamos a partir con los movimientos de la Tierra. Sabemos que hay tres. Siempre nos han enseñado en el colegio, desde que somos chicos, que existe la rotación y la traslación, ¿cierto? Pero nosotros también le vamos a agregar acá el movimiento de precesión. Entonces, movimiento de rotación con respecto al propio eje de la Tierra, ¿cierto? El movimiento de traslación con respecto al Sol y el movimiento de precesión ya queda tal vez más claro con alguna imagen o algo visual. Una forma fácil de explicar el movimiento de precesión es como el de un trompo cuando está perdiendo el equilibrio, ¿cierto? Ahora, en el GIF que les estoy poniendo acá, no crean que el movimiento es tan rápido, ese movimiento se demora 26.000 años en hacer un ciclo, ¿cierto? Entonces, este movimiento, déjenme ver si lo pillo, se demora 26.000 años. Y se define como movimiento del eje
de la Tierra. Ahora, todos estos movimientos que tiene la Tierra tienen grandes efectos en, bueno, en nuestro día a día. Fácil, el más claro es el movimiento de rotación, ¿cierto? Que genera el día y la noche. Pero uno tal vez no tan claro, ¿cierto? Que combinado con otros factores, generan las estaciones del año. Bueno, las estaciones del año se producen por dos cosas, y esto es muy importante. Son dos cosas, no solamente por el movimiento de traslación, sino que también, y lo voy a tratar de subrayar lo más claro posible, por el eje inclinado de la Tierra. ¿Ok? A medida que el Sol, o sea, que la Tierra se va desplazando, ¿cierto?, alrededor del Sol, como tiene un eje de inclinación, eso hace que los rayos del Sol que llegan a la Tierra no se distribuyan de la misma forma en cada hemisferio. ¿Ok? Entonces, muy importante recordar, las estaciones del año se producen tanto por el movimiento de traslación como por el eje inclinado de la Tierra, y no solamente por por el movimiento de traslación. Una idea muy errada que a veces la gente tiene y que ustedes como buenos estudiantes de la Profelis de astronomía y que tienen que tener más que claro, es que nunca va a ser porque el hecho de que la Tierra se esté moviendo alrededor del Sol significa que hay veces que estamos más cerca y otras veces que estamos más lejos. Eso es imposible, ¿ok? Como ya hemos visto, nosotros siempre vamos a estar a una unidad astronómica, ¿cierto?, del Sol. Ahora, entonces, ¿por qué se produce? Tal como les dije, por el efecto de traslación y de la inclinación, hace que los rayos no se distribuyan de la misma forma. Entonces, fijémonos en la imagen de arriba. Vamos a tener la Tierra en dos momentos diferentes del año, ¿cierto? En un momento del año va a estar acá y 6 meses después vamos a estar acá. Entonces, ¿qué está pasando? Una forma clara de entenderlo es si es que exageramos a lo más que se pueda el ejemplo anterior, ¿ok? Entonces imaginemos que ya no está inclinada la Tierra con un ángulo de 23 grados, sino que ahora va a estar con un ángulo de 90 grados, ¿ok? Totalmente inclinada. Vamos acá a dibujar los polos en cada uno para que se entienda bien. Ahí tenemos polo norte, polo sur y polo norte, polo sur en los dos. Ok, entonces, si estamos con esta imagen y este ejemplo descabellado, vamos a notar que los rayos del Sol, cuando están yendo hacia allá, ¿cierto?, van a estar dando completamente en el polo sur. Nosotros sabemos que la Tierra va a estar girando hacia allá, ¿cierto? Así que, a menos que la Tierra se mueva y se está ahí todo el rato, ¿cierto?, aunque esté girando con rotación, todos los rayos del Sol van a estar llegando al polo sur, ¿cierto? En este caso, al hemisferio sur. Mientras que el otro lado, el hemisferio norte, no va a tener ninguna cantidad de luz solar y va a estar siempre de noche. ¿Se entiende? Y eso también es razón de por qué suceden los equinoccios y solsticios. Pero sigamos con este ejemplo para ver las estaciones. Vamos a tener que todo el Sol está llegando al hemisferio sur, mientras que cuando pasen 6 meses y la Tierra se mueva de aquí hasta acá, vamos a tener que todos los rayos del Sol van a estar llegando al hemisferio norte. Y mientras tanto, el hemisferio sur, cuando estemos ahí, se van a estar muriendo de frío. Ahora, sin exagerarlo tanto, volvemos a nuestro bosquejo original, más verídico, ¿cierto? Con el ángulo de inclinación de 23,5 grados, pero la idea es la misma. Los rayos del Sol que llegan, ¿cierto?, cuando está acá, van a llegar una van a llegar de una forma más directa, ¿cierto?, al hemisferio sur, y cuando esté 6 meses después va a llegar de forma más directa al hemisferio norte. Como le va a llegar más cantidad de luz, ¿cierto?, a uno u otro hemisferio, eso va a generar que a medida que vayan pasando los días y los meses, ese lugar esté con más cantidad, o sea, con más calor, ¿cierto? Mientras que el otro, como no le llega tanto el otro hemisferio, se va a empezar a enfriar. Entonces, una vez que tenemos claro por qué se producen las estaciones del año, vamos a identificar ciertos días que son bastante especiales, que corresponden a los equinoccios y a los solsticios. Entonces, partiendo por los solsticios, estos corresponden al día en el que hay una mayor cantidad de luz solar en un hemisferio y menor cantidad de luz solar en el otro, ¿cierto? Entonces, dicho de otras palabras, es el día en el que el día dura más o la noche dura más, ¿ok? Dependiendo de dónde estemos, en qué hemisferio y en qué mes.
Por otro lado, los equinoccios corresponden a los días del año en el cual tanto el día como la noche duran lo mismo, ¿sí? Entonces, en el ejemplo de abajo tenemos que del lado izquierdo, para el hemisferio norte, todo esto es para el hemisferio norte, todo este dibujo. Acá vamos a tener el solsticio de verano, ¿cierto? Acá vamos a tener el solsticio de invierno. Recuerden, para el hemisferio norte. Y acá vamos a tener los equinoccios de primavera y de otoño, ¿cierto? Porque la luz del sol va a estar llegando hacia allá, no sé si se queda clarito, a los dos hemisferios por igual. Y lo mismo hacia acá. Muy bien, entonces ya vimos los movimientos de la Tierra, terminamos de ver la de traslación y cómo eso afecta a nosotros. Ahora vamos a ver cómo se comporta nuestra órbita alrededor del Sol. Entonces para eso nosotros conocemos el nombre Kepler, que corresponde a un gran astrónomo que estipuló unas leyes súper interesantes, en las cuales muy originalmente les puso primera, segunda y tercera ley. La primera ley dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, y el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Cuando nosotros hablamos de un círculo, nosotros sabemos que el círculo tiene un centro, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos de una elipse, nosotros decimos que la elipse tiene dos focos, uno acá y el otro acá. Ahora, la primera ley nos dice que el Sol siempre va a estar en uno de los focos. Ahora, una pregunta con respuesta rápida. Eso significa que si es que es elíptica, hay momentos entonces en los que estamos más lejos y otros en los que estamos más cerca. La respuesta es que no. A la derecha les pongo un GIF de por qué es que eso no pasa, y es que en verdad por la atracción gravitacional que hay entre los planetas y el Sol, se produce una especie como de movimiento que es como un baile, por así decirlo, en el cual siempre se está formando una elipse en todo momento. No significa que estamos orbitando de forma circular, sino que junto a nuestra estrella, el Sol, estamos orbitando en forma elíptica, pero el Sol también se mueve con respecto a nosotros. Entonces, sí es de hecho una elipse, solamente que nunca vamos a estar más cerca o más lejos, ¿sí? Pero quédense con que todos los planetas del sistema solar, esto es muy importante, las leyes de Kepler se adaptan solamente al sistema solar porque fue lo que él podía observar en el momento. Entonces todas las leyes que estemos viendo, sistema solar. Entonces todos los planetas, todos, se desplazan alrededor del Sol, órbitas elípticas y el Sol en un foco. La segunda ley dice que el radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces recuerden que no es que estemos más cerca ni más lejos, pero esto habla sobre la conservación de momentum angular. Y nos dice, voy a poner otro color, que esta área que está acá, ¿cierto? Va a ser igual a esta área que está acá. Ok. La tercera ley dice que para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. Ustedes se lo pueden aprender por definición o yo les recomiendo que entiendan lo que acaban de leer, que no es tan fácil. Nosotros vamos a tener varias propiedades de una órbita, ¿ok? Entonces, la primera va a ser el periodo, que se denomina con la letra T, que corresponde al tiempo que se demora en dar una vuelta al Sol. Y con la letra A vamos a denotar como la longitud del semieje mayor de la órbita. ¿Qué significa eso? Básicamente es el radio, es la distancia que hay entre dicho planeta y el Sol. Se le denomina semieje mayor solamente porque estamos hablando de una elipse, pero fácil, tenemos que la T corresponde a cuánto se demora en dar una vuelta al Sol y a la distancia, ¿ok? Ahora, muy importante, y esto es muy importante, necesito que se lo aprendan. Todas las leyes de Kepler que estamos viendo ahora, especialmente esta, como solamente están adaptadas al sistema solar, trabaja con años de la Tierra, ¿ok? Entonces vamos a tener que T, cuando lo estemos trabajando con esta fórmula, siempre va a ser en años, y la distancia va a estar en unidades astronómicas. Entonces, así sin más, podemos ya empezar a hacer ejercicios de esta índole. Nos dicen, la distancia promedio de Venus al Sol es de 0,72 unidades astronómicas. Determine el periodo de Venus.
Entonces, nuevamente, recuerden que siempre que les estén hablando del sistema solar, como nosotros sabemos, las leyes de Kepler se adaptan al sistema solar, así que podemos usar esta fórmula. La fórmula que vamos a usar es que el periodo al cuadrado va a ser igual al radio al cubo, ¿ok? Entonces nos están diciendo concretamente que la distancia de Venus al Sol es de 0,72 unidades astronómicas, entonces lo único que tenemos que hacer para determinar el periodo de Venus, ¿cierto?, es aplicar la fórmula. Muy importante, recuerden nuevamente, en esta fórmula se trabaja en unidades astronómicas y en años. Entonces ingresamos nuestros 0,72 unidades astronómicas a la fórmula, nos va a quedar elevado a 3, desarrollamos, nos va a quedar que t al cuadrado va a ser igual a 0,373, y luego, ahora acá aplicamos un poco de matemática, nosotros tenemos que t va a estar elevado al cuadrado, entonces por propiedades de las ecuaciones lo pasamos hacia el otro lado, ¿cierto?, como una raíz, ¿cierto? Entonces si aplicamos raíz a esto, nos va a quedar que t, bueno, aplicando raíz a los dos lados, vamos a tener que t va a ser igual a la raíz de 0,373, lo cual corresponde a 0,61, ¿sí? Y eso nos va a dar en años. Así que ya sabemos, si estamos hablando del sistema solar, aplicamos la fórmula, sabemos que va a ser unidad astronómica y años, y nos debería dar sin ningún problema. Siguiente ejercicio. Se descubrió un planeta que orbita a su estrella cada 3 meses. La Tierra tiene la misma masa que el Sol. ¿Cuál es la distancia promedio a la que orbita el asteroide de dicha estrella? Ya, ahora, yo les estaba diciendo que todo lo que habíamos visto se adaptaba al sistema solar. Pero nos están diciendo acá que la estrella tiene la misma masa que el Sol. Es decir, que va a ser un sistema planetario idéntico al sistema solar, porque nos están diciendo que tiene exactamente la misma masa, ¿ok? Entonces todos los planetas que orbiten a esa estrella se van a comportar tal como si estuviesen orbitando al Sol, ¿se entiende? Así que tenemos que aplicar la misma fórmula que ya conocemos. Entonces, en primera instancia tenemos el dato, bueno, primero lo de la masa que es la misma del Sol, pero lo que nos están diciendo es que orbita la estrella cada 3 meses. Ok, cada 3 meses. ¿Qué pasó acá? A mí me dijeron que se hace en años. Entonces, tenemos que, son 3 meses, pero necesitamos en años. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aplicamos una regla de 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era esto? Nosotros decimos, 12 meses son igual a un año. Ya, perfecto. Ahora, 3 meses corresponden ¿a cuánto? Eso es lo que no sé y eso es lo que quiero averiguar. Entonces, si aplicamos la regla de 3 y nosotros queremos encontrar este valor, lo que tenemos que hacer es multiplicar estos 3 por 1, ¿cierto? Y dividirlo por 12. Entonces, haciendo esa división, vamos a tener que 3 meses corresponden a 0,25 años. Entonces tenemos que el periodo de dicho planeta es de 0,25. Entonces ahora sí, vamos y usamos la fórmula, ¿cierto? Solamente que ahora estamos reemplazando t. Antes habíamos reemplazado la distancia, ahora estamos reemplazando el periodo. Entonces, a nosotros nos están pidiendo la distancia promedio, así que tenemos que despejar a. Entonces, muy fácil. Lo que tenemos que hacer acá es aplicar raíz cúbica, ¿cierto? Ahí, a ambos lados de la ecuación, tanto acá, ¿cierto? Raíz cúbica acá, y nos va a quedar esta expresión que está acá. Entonces tenemos que a va a ser igual a la raíz cúbica de 0,25 al cuadrado. Ahora, si no se acuerdan, yo se los digo, esto que está acá también se puede expresar como 0,25 elevado a 2 partido en 3. ¿Ok? Este 2, este 3. Ahora, si tienen problemas metiéndolo a la calculadora, hagan como yo y simplemente pongan bien los paréntesis. ¿Ok? Ponen 0,25 elevado a paréntesis 2 tercios, 2 dividido en 3, cierra paréntesis, y le ponen igual. Les va a dar que A es igual a 0,397, y como nosotros no somos quisquillosos, le ponemos que corresponde a aproximadamente 0,4 unidades astronómicas. ¿Ok? Ok. Otra cosa muy importante, ya que vimos cómo se comportan las cosas en el sistema solar, ¿cierto? Vamos a empezar a pasar al
irnos más lejos, ¿sí? No solamente quedarnos atrapados en el sistema solar. Entonces, una persona muy brillante, que sí o sí han escuchado su nombre, llamado Newton, estipuló la ley de gravitación universal. Esta dice, que es una ley, ¿cierto?, que se cumple en todo el universo, que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. ¿Qué significa esto? Que si hay un cuerpo o hay dos cuerpos que tengan masa, entonces ellos van a interactuar gravitacionalmente. ¿Con qué fórmula? Con esta que está acá. ¿Ok? Entonces dice que la fuerza generada va a ser igual a G por la masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2 partido en la distancia a la que están al cuadrado. ¿Ok? Entonces en la fórmula que tenemos acá, la ley de gravitación, tenemos que la fuerza aplicada entre la Tierra y la Luna va a ser G, que corresponde, acá abajo lo vamos a poner, lo vamos a encerrar bien en amarillo. Acá está. G es una constante correspondiente a la constante de gravitación universal que vale 6,67 por 10 elevado a menos 11. ¿Ya? Entonces la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna es de G por la masa de la Tierra por la masa de la Luna dividido la distancia entre ellas al cuadrado. Ahora, muy importante, y esto sí que necesito que me presten atención. Cuando ya estamos hablando de cosas universales, ¿cierto? De aquí en adelante ya empezamos a trabajar con el sistema internacional de medidas, ¿ok? Así que acuérdense, si estamos trabajando en el sistema solar y estamos viendo movimiento en el sistema solar, trabajábamos con unidades astronómicas y años. Todo lo demás, si es que queremos trabajar la ley de gravitación universal y todo lo que vamos a ver ahora, se trabaja con sistema internacional. Y sí, sé que puede ser a veces muy tedioso, pero así es como hay que hacerlo. Ahora acá hay algo muy interesante. Nosotros teníamos que, de Kepler, teníamos que t al cuadrado iba a ser igual a al cubo, ¿cierto? Si nosotros lo aplicamos a rasgos generales en todo el universo, si reformulamos esta ecuación, nos va a dar esta increíble ecuación que está acá. ¿Ok? Esta que está acá nos sirve para aplicarlo en cada rincón del universo. Y es genial. Ahora no estamos restringidos a trabajar en el sistema solar. La ecuación es muy parecida, solamente que está ajustada. ¿Ok? Vamos a tener de nuevo t al cuadrado acá y acá, ¿cierto? Vamos a tener la distancia r, antes lo llamábamos a, acá lo vamos a llamar r de radio, al cubo, ¿cierto? Pero le vamos a agregar este factor que está acá, ¿ok? Que es de 4 por pi al cuadrado, o sea, dividido g, ¿cierto? Que va a ser la constante de gravitación universal, y también dividido en m, donde m corresponde a la suma de las masas que estén interactuando. ¿Ok? Entonces no es tan complicado, tal vez la fórmula asusta, pero es simplemente hecho de saber trabajarla. Ahora, recuerden, se lo voy a decir de nuevo, esto que está acá lo estamos trabajando en el sistema internacional. Así que T va a estar en segundos, ¿cierto? R va a estar en metros y las masas van a estar en kilogramos. Entonces acá nuevamente todo lo que necesitamos, la fórmula, ¿cierto? Antes salía con M mayúscula, lo podemos llegar y poner como la suma de las masas. Todo lo necesario para trabajar. Entonces hagamos un ejercicio. Este ejercicio es bastante completo, así que presten atención y vamos viendo todos los pasos porque lo más probable es que tengan que hacer algo parecido a esto. Entonces, sabiendo que la Tierra orbita al Sol en un año a una distancia promedio de una unidad astronómica, determine la masa del Sol. Ok, tal vez suena difícil. ¿Cómo empezamos? Vamos a ver. En primer lugar, si se acuerdan, yo les había dicho que la Tierra y el Sol son casi incomparables entre ellos. Sabemos que la masa de la Tierra es muy grande, pero en comparación al Sol es muy minúscula a efectos de cálculo, ¿cierto? Así que vamos a omitir la masa de la Tierra. Si quieren pueden ponerla, no, sí que se la saben, pero no es necesario. Cuando estén con una masa que sea demasiado grande en comparación a otra, entonces lo que vamos a hacer es hacer como que la masa de la Tierra es despreciable en comparación a la del Sol, ¿cierto? El factor
cuando entreguemos un número al final de este ejercicio, si se acuerdan, había una diferencia de por 10 elevado a 6 entre la masa de la Tierra y el Sol, y eso se traduce al final en una diferencia de 6 decimales, así que en verdad da lo mismo. Entonces, la masa de la Tierra se va a cero, es despreciable para nuestros cálculos. ¿Ok? Entonces, como dijimos, tenemos que trabajar en el Sistema Internacional de Unidades, que corresponden a kilogramos, metros y segundos. Ahora, recuerden, yo les había dado al principio del video, y algo como materia, tips, cuánto valía, ¿cierto?, la masa del Sol, la masa de la Tierra, y también cuánto valía una unidad astronómica. Ahora, para aplicar nuestra fórmula, lo primero que tenemos que saber es cuánto es el periodo orbital de la Tierra en segundos. Entonces nosotros sabemos que la Tierra se demora un año, pero como lo queremos y lo necesitamos en segundos para aplicar la fórmula, tenemos que hacer un razonamiento de calcular cuántos segundos hay en el año. Efectivamente, entonces tenemos, en un minuto tenemos 60 segundos, ¿cierto? En una hora tenemos 60 minutos. En un día tenemos 24 horas y en un año tenemos 365 días. ¿Ok? Entonces si multiplicamos todo esto, vamos a tener la cantidad de segundos, que es bastante grande, corresponde a 31.536.000. Y bueno, acá vamos a tener que usar sí o sí notación científica, ¿cierto? Entonces vamos a tener que equivale a 3,15 por 10 elevado a 7. Acá no se compliquen tanto, si lo llevan a notación científica trabajen hasta el segundo decimal nomás. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya calculamos el periodo de la Tierra en segundos. Ahora, nos dicen algo de la distancia y la verdad es que no nos van a decir nada. ¿Por qué? Porque esto que está acá, tenemos que saberlo. ¿Ok? Esto que está acá es materia. Y nosotros sabemos que la distancia de la Tierra al Sol es de una unidad astronómica que corresponde a 1,5 por 10 elevado a 11 metros. Entonces reemplazamos lo que ya tenemos en nuestra fórmula. Del lado izquierdo vamos a poner el periodo, ¿cierto? Que va al cuadrado, y eso en segundos. Y acá, donde teníamos la distancia, 1,5 por 10 elevado a 11. Y todo eso elevado a 3. ¿Sí? Muy importante. Ahora, ¿qué nos pidieron a nosotros? Nosotros estamos interesados en calcular la masa del Sol, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nosotros recordamos que en ecuaciones nosotros podíamos pasar algo hacia el otro lado de la ecuación, ¿cierto? Multiplicando, ¿cierto? Este pasa hacia allá multiplicando. Y este que está acá pasa hacia allá dividiendo, ¿cierto? Entonces eso nos queda como sigue. Entonces acá tenemos una expresión que nos va a dar la masa del Sol, ¿cierto? Entonces todo igual, solamente que pasamos multiplicando y dividiendo como corresponde. Ahora, tenemos esto que correspondía a R, ¿cierto? Tenemos esto que correspondía a t al cuadrado, pero todavía tenemos las constantes, ¿cierto? Que también tenemos que trabajarlo. Tenemos el 4, pi al cuadrado y g. Ahora, pi, nosotros lo podemos trabajar, como recuerden, no somos quisquillosos, lo podemos como 3,14, o si están trabajando con una calculadora, su calculadora tiene un número pi, así que pueden llegar y reemplazarlo. Y la otra corresponde a la constante de gravitación universal, que va a ser g, ¿cierto? Y nosotros sabemos que esa corresponde a 6,67 por 10 elevado a menos 11. Entonces la masa del Sol la calculamos con todos estos cálculos que están acá, ¿cierto? Y yo les recomiendo, en verdad, acá ya, en verdad, yo les recomiendo ser muy cuidadosos. Si es que no están acostumbrados a trabajar con muchos números, vayan poniendo los paréntesis, ¿sí? Si quieren también pueden ir haciéndolo uno por uno, ¿cierto? Como recuerden que el orden de los factores no altera el producto, así que pueden ir desarrollando cada paréntesis, ¿cierto? Primero pueden hacer el 1,5 por 10 elevado a 11, después elevarlo a 3, después multiplicarlo por este término que está acá, multiplicarlo por 4 y después dividirlo por los otros paréntesis que están abajo, ¿cierto? Si lo hacen bien, con mucho cuidado, van a llegar finalmente a que la masa del Sol es de 2 por 10 elevado a 30. ¿Okay? De todas formas, esto ustedes deberían saberlo. Esto que está acá, lo último, deberían saberlo. Recuerden, se tienen que saber la masa del Sol, la masa de la Tierra y la distancia de la Tierra al Sol.
Esto que está acá ya pasa a ser más un tipo de demostración, pero si es que nos ponen, por ejemplo, un ejercicio parecido, pero con una masa, o sea, con una estrella que es más masiva o menos masiva que el Sol, entonces ahí vamos a tener que acordarnos de cuánto vale la masa del Sol. Por ejemplo, si es que nos hubiesen dicho que eh, tenemos una estrella, ¿ok? Que es de la mitad de la masa del Sol, entonces nosotros vamos a decir que corresponde a 2 por 10 elevado a 30, ¿cierto? Que eso está en kilogramos, en la masa del Sol, kilogramos. Y si nos dicen que es la mitad, entonces nosotros lo dividimos por 2. Y ya podríamos empezar a trabajar con el ejercicio, ¿sí? Muy bien, ya. Sé que tal vez algunos quedaron como medio choqueados con los ejercicios, pero cabros, en verdad los aliento a revisarlo unas cuantas veces. No es muy difícil, ¿sí? Con unas veces de hacer los ejercicios ya deberían estar listos. Y de aquí en adelante ya es solo materia. Así que vamos repasando. Lo que queda de cómo afecta el movimiento, ¿cierto? A nosotros con respecto al Sol, nos queda las mareas. Las mareas se producen por la fuerza de atracción tanto de la Luna como la del Sol, ¿ok? Entonces tenemos la Luna y al Solcito acá. Cada una de estas, como sabemos, ¿cierto? Está atrayendo, como tienen masa, tanto la Tierra como la Luna y el Sol, se atraen entre ellas, ¿cierto? Ahora, el agua que está en la superficie de la Tierra también se ve atraída por la fuerza del Sol y la Luna. Entonces vamos a tener que ambas fuerzas se van a potenciar cuando esté tanto la Luna como el Sol alineados. En un segundo, acá van a estar alineados, ¿cierto? Y si es que se encuentran totalmente no alineados, es decir, en un eje perpendicular, entonces estas mareas se anulan. Entonces recuerden, en el segundo caso, el que tenemos abajo, es cuando la marea es mayor y arriba es cuando es menor. Algo muy importante a recalcar es que el efecto producido por la Luna, ¿sí?, en la marea es mayor que la del Sol, porque si se acuerdan de la fórmula de fuerza de gravitación, está dividido por el radio al cuadrado. Y como estamos más cerca de la Luna, la fuerza de atracción es mayor. Perfecto. Entonces ya solamente queda el último tema, que le vamos a echar una repasada, porque son más conceptos, que corresponde a la interacción de la luz y la materia, ¿ok? Que es casi todo lo que vemos en el espacio, ¿cierto? Sabemos que la materia emite luz y por cómo se comporta, ¿cierto? Como la luz rebota con ella, interactúa de diferentes formas y nosotros percibimos esa luz y es lo que nosotros observamos, ¿ok? Entonces tenemos que entender qué es lo que pasa acá. Entonces, como ya vimos en clase, sabemos que la luz interactúa de cuatro formas básicas con la materia. Tenemos por un lado la emisión, que corresponde a la capacidad de un cuerpo de emitir luz. También tenemos la absorción, que corresponde a la capacidad de un cuerpo de absorber luz. ¿Ok? Tenemos la transmisión, que es la capacidad de la luz de viajar en diferentes medios, como el aire, el vidrio, y también viaja en el vacío. Y por último tenemos la reflexión, que es la capacidad de la luz de rebotar, ¿cierto? Entonces, unos claros ejemplos, como dice acá, tenemos la emisión, al prender una luz, la absorción, todo cuando nos llega luz absorbemos, nosotros absorbemos calor, ¿cierto? De hecho, es la razón por la que nosotros vemos los colores de los objetos cuando llega la luz a un polerón rojo, por ejemplo, es porque absorbe todas las longitudes de onda que no son el rojo, y el rojo rebota y es lo que nosotros vemos. Bueno, la transmisión, la capacidad de transmitirse como en el aire y en el vidrio, y la reflexión, un espejo, por ejemplo, sería lo que más refleja, pero el agua también refleja y la nieve. Que esos son los ejemplos más claros, pero en realidad casi todos los cuerpos reflejan la luz. Propiedad importante. La luz tiene un comportamiento que se le denomina dualidad onda-partícula. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que la luz se comporta de ambas formas. Se comporta tanto como una partícula
en el hecho de que se puede contar individualmente y que puede chocar, y se comporta como una onda, es decir, que tiene longitud de onda y frecuencia. ¿Ok? Otra característica muy importante es que la luz es una onda electromagnética. ¿Ok? Y eso significa que afecta tanto al campo magnético como al eléctrico. ¿Ok? Esa es una de las principales características de la luz. De hecho, es la principal. Tenemos que la luz no solamente es la luz visible que nosotros percibimos, de hecho la luz visible es casi nada, acá lo voy a poner en negro, esto es lo que percibimos de luz visible, en comparación a toda esta gama de luz. ¿Ok? Tenemos desde los rayos X, rayos gamma, hasta las ondas de radio. Así que la luz tiene muchas frecuencias con las cuales podemos jugar y observarla. Ahora, ¿de qué nos sirve saber estas propiedades? Claramente nos sirven para saber de qué está hecho el universo, cómo se comporta. Todo lo que nosotros observamos del universo es solamente luz que nos llega. Entonces tenemos que saber cuáles son sus propiedades. La primera que vamos a ver es una técnica que se llama espectroscopía, ¿ok? Que se denomina así por el estudio de los espectros. ¿Qué significa eso? Vamos a poner un ejemplo acá, el que vieron con la profesora, en el cual nosotros tenemos luz blanca, ¿ok? Eso también es muy importante. La luz que se emite del Sol, la luz que emiten las estrellas, no es amarilla, el Sol no es amarillo, el Sol es blanco, porque la luz blanca contiene todas las frecuencias, ¿ok? Eso es muy importante. Así que en vez de amarillo, acá imagínense lo blanco. Entonces tenemos luz blanca con, acá lo vamos a subrayar, todos estos colores que son todos los de la luz visible. Entonces, esta nube que está acá, ¿ok? Está compuesta de tal material, nosotros no sabemos cuál es, pero lo que vamos a hacer es que vamos a tirarle luz blanca a esta nube y sabemos que esa luz tiene todos los colores posibles, ¿cierto? Ahora, cuando cuando esta luz llegue y entre a la nube va a absorber, ¿cierto? Algunas longitudes de onda, ¿cierto? Va a absorber una cantidad. Entonces eso está denominado por esto que está acá. Eso es con lo que se quedó la nube, que puede ser una nube cósmica o lo que sea, puede ser lo que sea que esté en el espacio. ¿Ok? Entonces después cuando nosotros midamos, nos vamos a dar cuenta que una vez que pasó por la nube, le faltan, ¿cierto?, estos patrones. Todos estos patrones que están acá no están acá. Y así, entonces, por las líneas de absorción, nosotros podemos saber de qué está hecha esa nube. ¿Ok? Entonces a este estudio de los espectros se le denomina espectroscopía y podemos saber de qué está hecho el universo. Avanzando con la luz, vamos a tener un efecto muy popular, muy conocido, todos se saben su nombre, y es el efecto Doppler. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Es el aparente cambio de frecuencia, ¿ok? Lo vamos a subrayar, cambio de frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo entre una fuente y un observador. Entonces, dice movimiento relativo, es decir, que tanto si se mueve el, el observador como la fuente de la onda, entonces se va a percibir un cambio de la frecuencia. ¿Ok? Entonces siempre a nosotros nos han enseñado el ejemplo más clásico, el de la ambulancia. La ambulancia se está moviendo hacia allá, entonces una persona que está caminando en sentido contrario va a escuchar un tono más agudo, mientras que si la ambulancia se está alejando, como se está alejando del hombre que está acá a la izquierda, ¿cierto? Aunque él esté quieto, como la ambulancia se aleja, él lo va a escuchar más grave. Pero nosotros no estamos acá solamente para entender cómo funciona el sonido, nosotros lo queremos y lo estamos relacionando con la luz. Entonces, ¿qué pasa con la luz? Pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Hay un cambio de frecuencia, percibimos la frecuencia de forma diferente. Entonces, cuando una estrella o lo que sea que esté en el universo se esté moviendo y se esté alejando de nosotros, nosotros en vez de escucharlo más grave, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es percibirlo más rojo, ¿ok? Porque se alarga la longitud de onda y tiene una menor frecuencia para nosotros. Por otro lado, si es que se está acercando ese cuerpo, entonces nosotros lo vamos a percibir con una mayor frecuencia,
que cuando nosotros lo llevamos a la luz, una mayor frecuencia, ¿cierto? Está asociado a más energía y eso está asociado al color azul. Entonces, de esta forma es que nosotros podemos saber si es que hay galaxias, estrellas o lo que sea, si se están acercando o si se están alejando, ¿ok? Porque vamos a tender a ver, tal como muestra la figura del lado derecho, más rojo ese astro si es que se está alejando y más azul si es que se está acercando. Entonces, ahora siguiendo, vamos a empezar a ver la instrumentación astronómica, cómo nosotros estudiamos, cuáles son los artefactos que usamos. Primero tenemos que distinguir cosas importantes, que no podemos ver, o no es lo mismo ver algunas longitudes de onda desde la Tierra que desde el espacio. Entonces acá del lado izquierdo tenemos un gráfico, ¿ok? En el cual tenemos por un lado la opacidad, o qué tan opaco, ¿cierto? O qué tanto nos limita la atmósfera para observar el universo con respecto a la longitud de onda. Entonces, hacia allá, la longitud de onda va aumentando y hacia allá tenemos qué tan opaco es para nosotros por la atmósfera. Entonces vamos a tener que para los rayos gamma, los rayos X y los ultravioleta, lo mejor es verlo desde el espacio, porque tal como dice, en este rango, ¿ok? La atmósfera es demasiado opaca. Cuando empezamos a llegar ya a las longitudes de onda correspondientes a la luz visible, vamos a ver que sí es posible ver desde acá, desde la Tierra, las estrellas con un telescopio óptico. Si se dan cuenta, lo voy a poner en rojo, acá tenemos igual una diferencia, ¿cierto? Que igual no es 100% transparente. ¿Por qué? Porque la luz visible se ve igual distorsionada por nuestra atmósfera. Si seguimos aumentando en longitud de onda, vamos a tener que nuevamente se vuelve opaco para longitudes de onda como el infrarrojo, ¿ok? Y después seguimos avanzando y vamos a tener que nuevamente es transparente para ondas de radio, ¿ok? Y esto es muy importante. Totalmente transparente, miren acá arriba en el gráfico. Totalmente transparente significa que desde la Tierra no es necesario enviar un satélite o un telescopio al espacio para captar las ondas de radio del universo. Y eso es muy importante porque estos radiotelescopios entregan una gran cantidad de información y los podemos tener acá en la Tierra. Entonces tenemos dos tipos de telescopios. Tenemos, o sea, los más importantes, que son los que usamos. Los telescopios ópticos, que son los que ya todos conocen. Se denomina óptico porque se ve con el ojo. Y los radiotelescopios, ¿ok? Que captan, tal como dice, ondas de radio. Entonces aquí dos claros ejemplos. El que está el que está arriba a la derecha es un telescopio óptico que tiene que funcionar de noche, ¿cierto? Para que se pueda apreciar mejor. Y acá tenemos un radiotelescopio que es más como una antena, ¿cierto? Vamos a ver ahora diferentes tipos de telescopios, cuáles son los principales y sus propiedades. En primer lugar tenemos el telescopio refractor. Ahora, acuérdense muy bien de esta diferencia. Refractar es diferente de reflectar. Refractar es cuando un haz de luz, ¿cierto? Traspasa de un medio a otro, que es lo mismo que la transmisión, la propiedad de transmisión, mientras que la de reflexión es cuando rebota. Entonces, acá nosotros vamos a tener que viene un haz de luz, ¿cierto? O viene una imagen de algún cuerpo celeste, se va a refractar en un cristal, en una suerte de lupa, ¿cierto? Y lo que va a hacer es que la imagen se va a hacer zoom y se va a dar vuelta, ¿ok? Después, como se da vuelta esta imagen, hay que dar la vuelta de nuevo y para eso se ocupa un espejo. Y finalmente acá es donde la imagen sale, ¿cierto? Con un super zoom y nuevamente da vuelta para que nosotros la podamos apreciar. Entonces recuerden, el telescopio refractor se llama así porque refracta la imagen con un lente. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando pasa acá, como cambia de medio, ¿cierto? A uno más denso, que es el lente mismo, se
llega a tener un cambio de una distorsión de la imagen, más bien, por cambiar de un medio a uno más denso. ¿Ok? Entonces, los telescopios refractores no son los mejores, y es por eso que pasamos al siguiente. Tenemos acá el telescopio reflector Cassegrain, ¿ok? Tal como dice el nombre, es reflector, que significa que aquí ya no vamos a usar un lente, sino que vamos a usar un espejo. Entonces, acá viene la imagen, ¿cierto? Rebota en un espejo primario, y lo que hace el espejo es cambiar la dirección de la imagen de tal forma que también se logra un zoom, ¿ok? Entonces la imagen, por ejemplo, si acá viniese la imagen de una estrella o lo que sea, rebota acá, se hace zoom, y luego rebota en un espejo secundario que está acá, de tal forma que sale por el medio nuevamente, y acá nosotros podemos observar con mucho más zoom, pero este, recuerden, es debido a la reflexión de espejos y no refracción. Eso tiene una gran ventaja porque así no se tiene ningún tipo de distorsión de la imagen. En tercer lugar, tenemos el telescopio reflector, nuevamente newtoniano, que es muy parecido al anterior. Vamos a tener que viene la luz, tiene un espejo primario, un espejo secundario, pero ahora la diferencia es que la imagen sale por un costado y no por el medio como el anterior. Y finalmente tenemos el telescopio reflector Nasmyth QD, nuevamente reflector, en el cual ya es como una mejora también del anterior, en el cual viene la imagen, rebota una vez en un espejo primario, después rebota nuevamente en uno secundario, y después rebota en otro espejo, que ya es plano, ¿cierto? Que solamente sirve para redireccionar la imagen y mirar por el lado, y no por acá, ¿cierto? Entonces cada uno de estos tiene más complejidad que el anterior, y sirve tanto para hacer más zoom, como para mover la imagen hacia el lado, ¿cierto? Ahora, con respecto a estos telescopios, ¿cómo sabemos cuál es mejor y cuál es peor? Vamos a tener dos características principales. La primera va a ser el área colectora, que corresponde al tamaño del espejo o de la antena, dependiendo si es óptico o radiotelescopio. Y el segundo va a ser la resolución angular. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Va a ser el menor ángulo en el que podemos decir que dos estrellas son independientes. Entonces, ¿por qué es esto? Vean acá, vamos a dividir esto en dos. ¿Ok? Del lado izquierdo vamos a ver el área colectora. ¿Qué pasa si es que tenemos una onda que es de este porte? ¿Ok? Lo vamos a poder percibir con un telescopio de este porte y también con uno de este porte. Ahora, ¿qué pasa si tenemos los mismos dos telescopios, uno de ese porte y uno gigante así, pero tenemos esta onda? ¿Qué va a pasar? El telescopio más chico no lo va a poder percibir completamente, ¿cierto? Mientras que el grande sí. Entonces podemos ver cosas con una mayor longitud de onda si es que tenemos un telescopio más grande. Por otro lado, para la resolución angular, ¿cierto? Nosotros vamos a tener un telescopio, vamos a tener dos estrellas, una que va a estar acá y otra que va a estar acá. ¿Ok? Como las cosas están tan lejos, nosotros vamos a estar acá con nuestro telescopio observando. Pero como las cosas están tan lejos, la luz que nos llega de esta estrella con la luz que nos llega de esta otra estrella, ¿ok? Si tenemos un mal telescopio lo vamos a confundir y simplemente lo vamos a ver como si fuese una sola gran estrella. En cambio, con un telescopio mejor, vamos a poder diferenciar que son dos objetos y no uno. Entonces, cuando nos referimos que en verdad son mejores los telescopios más grandes, es verdad. Dense cuenta de la diferencia entre estos telescopios y díganme por qué habría de ser uno tan grande si es que no fuese completamente necesario. Y por otro lado tenemos los telescopios ópticos, que como ya dijimos, ve imágenes ópticas y funcionan mejor de noche. Ahora, para estos telescopios ópticos, nosotros vamos a ver que Chile, nuestro país, es muy privilegiado para la astronomía. ¿Por qué? Nosotros tenemos un gran y extenso norte, en el cual tenemos tres grandes características. La primera es que tenemos grandes alturas, eso significa, en palabras cortas, que hay menos atmósfera, ¿cierto? Al estar más alto, que esté distorsionando la imagen. Tenemos un ambiente seco, que significa claramente que no nos sirve poner un telescopio en el sur de Chile si es que va a estar todo el día nublado, ¿cierto? En cambio en el norte está bastante despejado. Y por otro lado, como está bien despoblado, ¿cierto? Poca contaminación lumínica.
¿cierto? Porque imagínense estar con un telescopio al lado de una ciudad que estén pasando helicópteros, no vamos a poder ver nada, ¿cierto? Como nos pasa acá en Santiago. Finalmente vamos a terminar por ver los observatorios en Chile, que bueno, la profe ya les mostró varios, pero yo me voy a centrar en el observatorio ALMA, ¿ok? Que significa Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, que consiste en 66 antenas, ¿ok? Y que abarca una distancia desde 15 metros a 18 kilómetros, que es bastante. ¿Para qué se necesitan tantas antenas? Se preguntarán. Y es que acá hay una técnica muy interesante de que estos telescopios de ALMA son móviles, ¿ok? Pero ¿para qué necesitamos mover los telescopios? No es solamente para apuntar en diferentes direcciones. Hay una técnica que se llama interferometría, ¿ok? Que se basa en juntar varios telescopios a modo de simular uno muy grande. ¿Cómo se vería esto? Dame un segundo. Vamos a tener, ¿se acuerdan de la onda que era muy grande tal vez para algunos telescopios? Ya imaginemos que esta es una onda muy grande. Si tuviésemos solamente un telescopio de este porte, no podríamos percibir absolutamente nada, ¿cierto? Pero a muchos astrónomos se le ocurrió una increíble idea de, en vez de poner solamente uno chico, empezamos a poner varios más chicos. ¿Se entiende? Aquí, acá, así. Entonces, esta onda ahora sí ya la podemos observar con varios telescopios que simulan ser, claro, simula ser uno muy grande. Oh, no puedo rayar. Pero bueno, simula ser uno muy grande, ¿ok? Entonces estos espacios que están entre medio, a través de programas y gran procesamiento de datos, se puede contrarrestar por la cantidad de telescopios, ¿ok? Eso es muy importante, recuerden que es una gran técnica que nos ha permitido descubrir mucho más el universo. Y eso es todo por esta ayudantía. Alcanzamos a ver bastante materia, estudien bien. Nuevamente disculpen por no haber podido hacer la clase anterior presencialmente, pero bueno, igual hacer un video tiene su toque, lo pueden revisar las veces que quieran. Siempre bienvenidos a hacernos preguntas tanto a mí como a Isa y también a la profe Liz, claro. Y si quieren seguir aprendiendo más e informándose, más que invitados a seguir asistiendo a las monumentales clases de la profe Liz. Así que cuídense mucho y nos vemos.